A lo largo de este curso de electrónica analógica hemos aprendido una gran diversidad de conceptos. Por eso el equipo número 4 les explicará los diversos tiristores. Este equipo está formado por Serafín Ruiz Ramírez, por Kevin Israel Rojas Salvador, por Luis Daniel Rodríguez Trujillo, por Cristian Romero Cruz y por su servidor Cristian Eduardo Salvador Moreno. Así que empecemos con esta explicación. En este momento comenzaré yo a explicarles y a dar una breve introducción sobre lo que son los diacs y los triacs. Estos dos forman parte de la familia de los tiristores. El mismo nombre nos puede ayudar a diferenciar sobre lo que es cada cual. En el caso del diac, lo que nos puede ayudar es la parte del di. ¿Por qué? Porque tenemos dos terminales, dos patitas en un lenguaje un poquito más común, más entendible, y el triac tendrá tres patitas y físicamente será muy similar a lo que es un transistor. Estos dos tienen una particularidad, la cual es que no va a tener polaridad. Es decir, pueden conducir corriente desde un extremo al otro, pero también nos conducen corriente y voltaje de este a este. Con estos dispositivos tenemos infinidad de usos. En la vida cotidiana lo podemos ver, por ejemplo, en los dimers, que necesitan cierto voltaje para que estos permitan el paso de corriente. En pocas palabras, eso es un diac. El diac es aquello que nos va a permitir abrir el paso de corriente o que permita ese paso de corriente y de voltaje a partir de cierto voltaje de ruptura. Como lo hemos visto en la materia, tenemos cada tipo de elemento tiene ciertas características y en este caso el diac no está exento de eso mismo. Es decir, en los diacs y en los diferentes dispositivos y en los diferentes tipos que tenemos de estos, tendremos diferentes voltajes de ruptura y también diferentes voltajes para que estos retengan el voltaje. Hablando en un ejemplo, como si fuera de 30 voltios, el diac va a permitir el paso de corriente una vez que llegue a los 30 o supere esos 30 y es cuando el diac va a permitir que exista ese paso de corriente. Pero, pese a que se pueda pensar que una vez que el voltaje siga subiendo, pero imaginemos que llega, ya que es corriente alterna, si llega otra vez a los 30 volts, se puede pensar que ahí es cuando se va a parar, pero no es así. Si el voltaje va subiendo, llega a los 30 volts, el voltaje de ruptura permite el paso de corriente y al ir bajando, y si pasa los 30 voltios, sigue abierto. Sigue abierto. Esto va a hacer hasta que llegue al valor de retención, al valor de voltaje de retención o al valor de corriente de retención. Hola, su servidor Luis Daniel les hablará sobre los triacs. Comencemos. Para empezar, ¿qué es un triac? Como mi compañero anteriormente dijo, es un diac muy similar a lo que es. También puede ser disparado por un pulso de corriente en la compuerta y no requiere voltaje para iniciar la conducción en el diac. Se puede pensar que en un diac simplemente como dos SCR conectados en paralelo. Recordemos que es un SCR. Un SCR es un rectificador controlado por silicio. ¿Esto qué quiere decir? Que puede controlar la potencia diseñada para comunicarse. Una de las características que define a un triac es que no tiene polaridad, como el diac no tienen polaridad. Otra característica sería que el triac por sí solo es inestable y necesita de un diac para estabilizarse. Ahora sí que necesitan de uno al otro para poder funcionar. Hablaremos un poco de las aplicaciones que tiene el triac, bueno, o más bien que lleva. Como el SCR, que anteriormente dijimos qué es lo que era,
Los triads también se utilizan para controlar la potencia promedio suministrada en una carga. Puede ser disparada de tal forma que la corriente sea suministrada. A mi lado izquierdo les mostraremos un ejemplo. Un ejemplo de control de fase por medio de un triad. Bueno, se utilizan diodos para proporcionar pulso de disparo a la compuerta en el triad. Como observamos, en el diodo D1 conduce durante el semipositivo. Hola profesor, soy Cristian Romero Cruz y voy a presentar el tema de el controlador por silicio. Este comparte similitudes con el rectificador de silicio SCR. No obstante, el SCS posee dos terminales de compuerta, la compuerta cátodo y la compuerta ánodo. A diferencia del SCR y el SCS, puede ser activado mediante cualquiera de estas dos compuertas. Es importante recordar que el SCR puede ser activado a través de dos terminales de compuerta. Además, generalmente el SCS se encuentra disponible en dos terminales de corriente. El SCS tiene 4 terminales de compuerta que se utilizan para encender y apagar el dispositivo. El símbolo y la identificación de estos se muestran en la figura a continuación. No obstante, la operación para el SCS puede depender comparándola por una combinación equivalente de transistores, al igual que con los transistores, como se puede ver en la siguiente figura. En primer lugar, supongamos que tanto Q1 como Q2 están en estado de apagado, lo que significa que el SCS no está conduciendo corriente. Cuando se aplica un pulso positivo al cátodo 2, este se activa, crea una ruta para la corriente hasta la base de Q1. Al encenderse Q1, la corriente que fluye proporciona corriente manteniéndolo en el estado de encendido. Esta acción regenerativa es similar al proceso de encendido del SCR, ya que tiene 4 capas como se muestra en la siguiente figura. Además que el SCS puede ser activado mediante un pulso negativo aplicado a la compuerta ánodo, como se muestra en la siguiente figura que tenemos acá. Esto muestra que la conducción del Q1 puede proporcionar corriente a la base Q2. Una vez que Q2 se activa, esta puede dar corriente a la base de Q1 en el estado de encendido del dispositivo. Para desactivar el SCS se utilizan pulsos positivos en la compuerta ánodo. Esta compuerta de polarización inversa hace que la base emisor de Q1 resulte en su apagado continuo, como se muestra en la figura siguiente. A su vez, Q2 también deja de conducir corriente. Además, el dispositivo puede ser apagado mediante un pulso negativo aplicado a la corriente del cátodo. Cabe destacar que el SCS tiene un tiempo de encendido más rápido a comparación con el SCR. Además del pulso positivo de la compuerta ánodo o el pulso negativo de la compuerta cátodo, si se trata de encender un SCS, como se muestra en la figura A y B, que muestran dos métodos de comunicación para reducir la corriente que éste tiene en el valor de retención. En cada caso, la unión bipolar actúa como un interruptor para cortar la corriente en el ánodo. ¿Cuáles son las aplicaciones que este tiene? El SCR y el SCR se utilizan en aplicaciones similares en las que se tiene la ventaja de que una y la otra terminal compuerta sean de utilidad,
ya que esto se utiliza más en la corriente máxima de valores nominales de voltaje. Además, el SCS en ocasiones tiene uso como en los contadores digitales de temporización. Mi nombre es Serafín Ruiz Ramírez y les voy a hablar sobre el transistor de una sola unión o UJT. Es un dispositivo de 3 terminales que su constitución básica, como la pueden ver, y su simbología, como la pueden ver en la siguiente imagen, consta de un emisor, de una base 1, de una base 2 y de una unión PN. Los circuitos equivalentes son, como lo pueden ver en la imagen, se ve un diodo que representa la unión PN. También se encuentra la RB1 que representa la resistencia dinámica entre la barra de silicio que es entre el emisor y B1. Y RB2 que representa la resistencia dinámica entre el emisor y B2. La resistencia total de las terminales de la base se suman, que es RB1 y RB2, y se conoce como resistencia entre las bases, que es R'BB. Ahora, RB1 varía inversamente a la corriente del emisor IE. Por eso se muestra como una resistencia variable. Según IE RB1 puede variar desde miles de ohms hacia abajo hasta decenas de ohms. RB1 y RB2 forman los divisores de voltaje, como se muestra en la siguiente figura, y se expresa como divisores de voltaje de RB1 es igual a R'B1 sobre R' entre las bases, y eso se multiplica por el voltaje de las bases. Aplicación de un UJT. Se pueden utilizar un UJT como dispositivo de disparo de CCR y TRIAC. Otras aplicaciones incluyen osciladores no senoidales, generadores de viento y de tierra, control de fases y circuitos de temporización. El siguiente es un oscilador de relajación. Se deben de cumplir ciertas condiciones para que un UJT encienda y apague confiablemente. En primer lugar, para garantizar el encendido, R1 no debe delimitar a IE. Y en el punto pico a menos de IP. Para asegurarse de esto, la caída de voltaje a través de R1 en el punto en el pico deberá ser mayor que IPR1, como se muestra en la figura. Voy a realizar el ejercicio 11-5 de los transistores de una sola unión. Tenemos la AETA, que equivale a 0.6, el voltaje de las bases equivale a 20 volts y el voltaje PN equivale a 0.7. Nos piden el voltaje del punto pico, que ese es el que no sabemos. Y tenemos esta fórmula. Sustituyéndola sería voltaje pico es igual a 0.6 por 20 volts más 0.7. Y esto equivale a BP es igual a 7 volts. Y eso sería el resultado, 12.7 volts. Ahora les voy a explicar el ejercicio 11.6, donde tenemos estos datos. El voltaje de las bases equivale a 30 volts, ETA equivale a 0.5, voltaje
V es igual a 1, la corriente V es igual a 10 mA, corriente P es igual a 20 mA y voltaje de punto pico es 14 volts. Nos piden sacar el parámetro de R1 y para eso necesitamos esta fórmula. Sustituyéndola quedaría 30 volts menos 14. Y su resultado quedaría 800. Donde podemos ver que su resistencia es de hasta 800 kiloohms y 2.9 kiloohms. Hola, mi nombre es Kevin Israel Rojas Salvador y les voy a explicar el transistor de una sola unión programable, mejor conocido como PUT. El PUT es un tipo de tristor, pero no tiene ningún parecido con el UJT, solo en cuanto a estructura, ya que el PUT se puede ocupar como oscilador para reemplazar al UGJ. El PUT y el CCR tienen una misma estructura, solamente tienen un diferente cambio de compuerta, como se muestra en la figura, y pueden encender o apagar iluminación. ¿Cuál es su símbolo electrónico? Como lo estamos viendo, la puerta más cerca del ánodo realiza un disparo y se le conoce como puerta anódica. ¿Cómo funciona? El PUT no opera en región de saturación y su disparo es por ánodo. Está compuesto por 4 capas. Para una conducción se eleva el voltaje. Como lo estamos viendo en esta figura, vemos la construcción de las 4 capas, que está en PN. De ahí viene la curva característica. La curva característica, como lo están viendo en la imagen, nos muestra cuando se satura de energía y cuando se empieza a disminuir la corriente, que cae en picada. Está en la saturación y cae hacia abajo. De ahí, ¿cuáles son las características de su función? Solo opera con 2 características, que es saturación o corte. ¿Qué pasa cuando ocurre la saturación? Cuando ocurre la saturación, la tensión es más pequeña, a lo contrario del corte, que la corriente es más pequeña. Aquí también voy a poner la hoja de características del PUT, mejor conocido como transistor de una sola unión programable. Por ejemplo, una de las características importantes es que su potencia máxima es de 300 miliwatts. También su voltaje máximo con el que funciona es de 40 voltios. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tiene? Alguna de las ventajas que tiene es que puede ocuparse en osciladores y su frecuencia es más estable. Pero una de sus ventajas que más tiene es que se debe de ocupar con más componentes electrónicos, como potenciómetro para poder elevar la corriente, porque para eso se activa la conducción hacia el ánodo. Y por eso es una de sus desventajas, así como también trabajar con 40 voltios. Es un tristor de media potencia, así mejor conocido. Continuando, ahora vamos con una aplicación del PUT que se llama control de velocidad de un motor. Aquí nos estará apareciendo la imagen. ¿De qué consiste esto? El PUT y el CCR tienen la capacidad de controlar las velocidades
de un motor. Por ejemplo, esto es una banda transportadora, pero para ello, ¿qué materiales están en esa banda de transportadora? Está un motor eléctrico, un emisor infrarrojo, un detector infrarrojo, circuitos de protección y circuitos de control de velocidad. En esta parte es donde está el CCR o el PUT. Como podemos ver, cuando el control de velocidad por la banda transportadora va a estar controlado por el PUT. A la hora que va a estar avanzando a una cierta velocidad o algunas ciertas revoluciones por minuto, el sensor infrarrojo y el detector infrarrojo se encargarán de que el material que está arriba sea expulsado si no cumple las características. Es como lo que funciona en la industria. Por ejemplo, en las industrias de embotellado, cuando una botella no tiene una cierta característica que cumpla con los requisitos, se expulsa y continúa la siguiente. El CCR y el transistor PUT tienen esas capacidades de hacer. Pueden llegar a hacer ese tipo de control. Tanto la velocidad del motor para que no avance tan rápido, y ya otro sensor se encargaría del emisor infrarrojo y detector infrarrojo. Pero el PUT y el CCR se encargan de la velocidad de un motor. No solamente es el único caso que tenemos en una banda transportadora, también lo podemos tener en un elevador, por ejemplo. Cuando en un elevador se pone la velocidad de un motor, se encarga de que el motor no suba con tanta velocidad, sino que suba a una cierta velocidad con sus debidas revoluciones por minuto y vaya despacito. Y así muchas aplicaciones donde podemos encontrar los transistores CCR y PUT, que es el tema que les estoy explicando, que es el PUT. Continuando, aquí está el diagrama de velocidad del motor eléctrico. Como podemos ver, aquí también va a estar apareciendo el original, pero voy a explicarlo cómo funciona. Entra con una tensión de 120 voltios de corriente alterna. De ahí se va a una resistencia de 39 kiloohms y hace un nodo con una resistencia de 10 kiloohms. Recuerden que el PUT solamente funciona con 40 voltios máximo. Entonces, por eso tenemos que disminuir la tensión para que no afecte a nuestro PUT, o mejor conocido como nuestro TRIAC. De ahí viene el voltaje de control por un transistor 2N60027. Este es un PUT. Y de ahí tenemos otro, que es el 2N6397, que es un CCR, y que controla la velocidad del motor. Como pueden ver, esto está aterrizado a tierra, igual aquí está tierra, aquí está tierra. Como lo pudimos ver al momento de explicar lo que es el DIAC, sabemos que así como tenemos un dispositivo que nos ayuda a que no permita el regreso de la corriente, en este caso del DIAC, sí permite que la corriente pueda circular de ambos lados. Si lo ponemos como una analogía en el sentido de la comunicación, podemos decir que es un elemento, o algo, en este caso en la analogía, una comunicación de forma dúplex. Así es como el DIAC nos puede ayudar en diferentes cosas aplicadas a la realidad. Como yo le decía hace un momento, al tener los dimers, el dimer, para los que a lo mejor no conozcan ese término, es aquel dispositivo que nos va a ayudar en nuestras casas a hacer que la luz se atenúe o se intensifique según sea el gusto del usuario. En este caso, en el DIAC, lo aprendimos todo eso, el por qué y en qué momento va a tener esa parte de la ruptura, el momento en que va a permitir que eso se abra, como lo expliqué también, que se permita el paso de la corriente tal cual lo hace un interruptor, y realmente es eso, que después del voltaje de ruptura y que también a cierta cantidad de corriente permita el paso y a la vez que se mantenga hasta que lleguemos a ese nivel de voltaje en el que se cierra completamente el circuito.
Bueno, concluyendo con el tema del TRIAD que anteriormente fue explicado, en donde vimos sus usos, lo que era, para qué servía, aplicaciones. Y entre uno que otro ejemplo fue explicado, ¿no? Bueno, llegamos a la conclusión que el TRIAD es pieza fundamental que ayuda al DIAD a ejercer su función en un circuito. ¿Por qué? Porque ambos conducen sentidos, siendo el DIAD el encargado de generar los impulsos para activar el TRIAD. Ahora, el DIAD se activará y dejará pasar una corriente únicamente cuando supere la tensión de disparo. Y bueno, esto sería todo de mi parte con el tema del TRIAD. En los pequeños tamaños de diseño también es muy útil. Los interruptores controlados por silicio relativamente pequeños de tamaño tienen un modo compacto. Esto nos ayuda en los circuitos electrónicos en la factorización de estos mismos. En cuanto a los circuitos, en cuanto a donde se usan en diversas aplicaciones. Se usan como en las fuentes de alimentación, conmutadas, en los sistemas de iluminación LED, en las corrientes de energía, en los rectificadores, en el control de motores, en el sistema de control de energía de alta potencia o en aplicaciones de conmutación de alta potencia. Estas son solo algunas de las aplicaciones que tienen más comunes de los interruptores controlados por silicio. Esto nos ayuda mucho, ya que en la conmutación rápida o en la corriente son de mucha beneficiación. Muchísimas gracias por su atención. Los transistores de una sola unión son dispositivos de gran utilidad. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y se utilizan para amplificar o conmutar señales eléctricas. Aunque son superados por otros dispositivos, los UJT siguen siendo útiles se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. Se utilizan para amplificar y conmutar señales eléctricas. Aunque son superados por otros dispositivos que son mejores, siguen siendo útiles en algunos dispositivos. Como pudimos ver, el transistor de una sola unión programable es muy importante en nuestra vida cotidiana. Como pueden ver, lo podemos encontrar en la industria, en artefactos de casa. Entonces, como una conclusión más espectaculada, se podría decir que el transistor es muy importante en nuestra vida cotidiana, porque lo podemos encontrar en la industria, que es uno de nuestros sectores donde más vamos a estar laborando. También conocemos cómo es su funcionamiento, cuáles son sus características y sus ventajas y desventajas. Por ese motivo, es muy importante conocer esta información para conocer más al respecto sobre este elemento electrónico, que nos puede ayudar a hacer muchos prototipos y llegar a automatizar muchos experimentos o máquinas que en algún futuro tengamos por hacer. Gracias.